en la fiesta de San Lucas Evangelista. Las lecciones del breviario, las del primer nocturno, son tomadas del libro del profeta Ezequiel. En el año 30, en el mes cuarto, a 5 del mes, sucedió que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Cobar, se abrieron los cielos, y tuve visiones divinas. A 5 del mes, en el 5.º año, después de haber sido trasladado el rey Joaquín, dirigió el Señor su palabra a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Cobar, y así se hizo sentir sobre él la mano de Dios. Y miré, y he aquí que venía del norte un torbellino de viento, y una gran nube, y un fuego que se revolvía dentro de la nube, y un resplandor alrededor de ella, y en su centro, esto es, en medio del fuego, una imagen de una persona tan brillante como el ámbar. Y en medio de aquel fuego se veía una semejanza de 4 animales, la apariencia de los cuales era la siguiente. Había en ellos algo que parecía al hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran derechos como los de un hombre, y la planta de sus pies como la planta del pie de un becerro, y despedían centellas, como se ve en un acero muy encendido. Debajo de sus alas, a los 4 lados, había manos de hombre, y tenían caras y alas por los 4 lados. Y juntábanse las alas del uno con las del otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba según la dirección de su rostro. Por lo que hace a su rostro, los 4 lo tenían de hombre, y los 4 tenían una cara de león a su lado derecho. Al lado izquierdo tenían los 4 una cara de buey, y en la parte de arriba tenían los 4 una cara de águila. Sus caras y sus alas miraban y se extendían a lo alto, juntábanse por la punta 2 alas de cada uno, y con las otras 2 cubrían sus cuerpos, y andaba cada cual de ellos según la dirección de su rostro. A donde les llevaba el ímpetu del espíritu, allá iban, ni se volvían para caminar. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de San Jerónimo, presbítero, sobre los escritores eclesiásticos. Lucas, que era médico de Antioquía y que estaba versado en la lengua griega, según puede verse en sus escritos, fue discípulo del apóstol San Pablo, a quien acompañó en sus diversos viajes. Escribió un evangelio refiriéndose al cual dice el mismo apóstol: hemos enviado con él uno de nuestros hermanos, del que todas las iglesias hablan con elogio a causa de su evangelio. Y en su carta a los colosenses, Lucas, el médico muy amado, os saluda. Y en la epístola a Timoteo, Lucas está solo conmigo. También nos ha dejado otro valioso libro titulado Los Hechos de los Apóstoles, en que se refiere la historia de aquellos tiempos hasta el 2.º año de la permanencia de Pablo en Roma, es decir, hasta el año 4.º del reinado de Nerón, de lo cual podemos sacar, en consecuencia, que compuso la obra en esta misma ciudad. Así pues, hemos de considerar los viajes de Pablo, de Tecla, y la fábula del león bautizado como libros apócrifos, porque ¿cómo es posible que entre tantas otras cosas un compañero del apóstol hubiera olvidado solo estas? Por otra parte, vemos en Tertuliano, que vivió a poca distancia de esta época, que el apóstol San Juan señaló como autor de estas narraciones a cierto sacerdote asiático, el cual confesó haberlas compuesto, movido del gran afecto que tenía a San Pablo, siendo depuesto por este motivo. Según opinión de algunos, siempre que Pablo en sus epístolas escribe estas palabras, según mi evangelio, se refiere al evangelio de San Lucas. Este evangelista no solo había tomado sus informaciones del apóstol San Pablo, que no había visto al Señor en carne mortal, sino también de los otros apóstoles,
lo cual declara el mismo evangelista al principio de su evangelio en estos términos: teniendo en cuenta que estas cosas nos han sido transmitidas por aquellos que desde el comienzo las han visto y han sido ministros de la palabra. Así pues, Lucas incluyó en su evangelio los acontecimientos que había oído referir a los demás, y en los hechos de los apóstoles los que él mismo había presenciado. Vivió 84 años sin contraer nupcias, fue enterrado en Constantinopla, a donde fueron transportados sus restos desde Acaya, junto con los del apóstol San Andrés, en el año 20 del reinado de Constantino. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el Señor eligió otros 72 discípulos, a los cuales envió delante de él de dos en dos, por todas las ciudades y lugares a donde había de venir él mismo. Y lo que sigue. Homilía de San Gregorio, Papa. El Señor y Salvador nuestro, hermanos carísimos, algunas veces nos amonesta con palabras, otras por medio de obras, y a la verdad sus obras son para nosotros preceptos, ya que cuando realiza alguna cosa calladamente, nos muestra cuál deba ser nuestra conducta. He aquí que envía de dos en dos a los discípulos para la predicación, y esto porque son dos los preceptos de la caridad, a saber, el amor de Dios y el del prójimo, y para que pueda darse la caridad, requiérense siempre dos personas. Pues nadie puede propiamente decir que tiene caridad para consigo, sino que el amor siempre tiende hacia otro, a fin de que pueda hacer caridad. He aquí que el Señor envía de dos en dos a los discípulos para la predicación, a fin de insinuarnos de una manera tácita que aquel que carece de caridad para con el prójimo, en manera alguna debe ejercitar el ministerio de la predicación. Se dice muy bien que los envió delante de él a toda ciudad y lugar al que había de ir él mismo, pues el Señor sigue a sus predicadores, ya que la predicación previene, y entonces el Señor viene a la morada de nuestra mente, cuando se anticipan las palabras de exhortación, y de esta suerte la verdad es recibida en nuestra mente. Y ahí que a los predicadores les dice Isaías: preparad los caminos del Señor, enderezad las sendas de nuestro Dios. Por lo mismo, el salmista dice a los hijos de Dios: allanad el camino a quien sube hacia Occidente. Y a la verdad, el Señor subió sobre el ocaso, porque cuanto más se humilló en su pasión, tanto más manifestó su gloria en la resurrección. Subió sobre el ocaso, porque la muerte que sufrió la oyó al resucitar. De consiguiente, preparamos el camino al que sube sobre el ocaso, cuando nosotros os predicamos su gloria, a fin de que Él mismo, viniendo después, con la presencia de su amor, ilumine vuestras mentes. Oración. Os rogamos, Señor, que abogue por nosotros vuestro santo evangelista Lucas, el cual llevó siempre en su cuerpo la mortificación de la cruz por la gloria de vuestro nombre, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.